Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este jueves 19 de junio. Estaremos con ustedes como siempre aquí por la pantalla de BBT con mucha información y como cada jueves la columna sacerdotal a cargo del padre Juan Domingo Pisoni. Nos vamos ahora, como hacemos siempre, a la farmacia de turno. El Colegio de Farmacéuticos de Salto les informa la farmacia de turno. La farmacia de turno hoy en nuestra ciudad Migliaro, ubicada en San Pablo y Rivadavia, el teléfono 42 20 39. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. BBT Internet. BBT TV. BBT Internet y TV digital. Conectado a todo lo que necesitas. Navegando, volando, disfrutando. Juntos con vos. BBT Internet. En Salto Materiales tenemos todo. Materiales gruesos para tus proyectos, pisos y revestimientos, aberturas para exteriores e interiores, griferías, sanitarios y vanitoris, amoblamientos para cocinas, placares y vestidores, pinturas para automotor, hogar y obra. Sumamos construcción en seco. Salto Materiales. Todo para construir momentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cuando hablamos de la paz usamos un verbo y decimos la paz se construye. Y es verdad, porque el verbo construir conlleva una acción de trabajo, es un esfuerzo. Construir es un esfuerzo. En lo material es un esfuerzo físico, en lo intelectual también es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo para construir la paz. Y es lo que nosotros deseamos y queremos. Por eso, desear la paz, buscar la paz, no es que diríamos vulgarmente, me cae del cielo, sino que es una construcción diaria. Pero esa construcción comienza en el corazón de cada uno, es individual. No se puede lograr una paz duradera, profunda, seria, sino parte del corazón de cada uno de nosotros. La paz que queremos, primero la paz con nosotros mismos. ¿Cómo la logramos? Apaciguando nuestro corazón, trabajando en nuestro corazón, entrenándonos para vivir en esa paz. Como el atleta, dice San Pablo. El atleta se entrena siempre, pero se entrena, dice Pablo en una de sus cartas en la Biblia, para ganar una corona que se marchita. Nosotros tenemos que entrenarnos para algo superior, eterno, para siempre, ¿no? Por eso esa paz es un trabajo permanente con nosotros mismos. Porque a veces no estamos en paz ni con nosotros. Entonces comienza en el corazón. Y después sigue la paz inmediata en mi casa, en mi familia, en mi entorno. Si cada uno de nosotros no construye esa paz, no hace el esfuerzo por la paz, no desea la paz en su corazón, si no la tiene en su corazón, en ese núcleo que está viviendo ahí, es difícil encontrar la paz. La paz significa negociar también. Negociar en el buen sentido. Negociar. Bueno, algo tengo que ceder, el otro algo tiene que ceder también. Cada uno cedemos algo para lograr la paz, si es que esa paz brota primero del corazón. Si no brota del corazón es inútil todos los esfuerzos, ¿no? Es como que si no sale de adentro, es como que me resbalan las cosas a mí. Por eso la paz familiar brota también de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros. La paz con mis vecinos, en el barrio, la paz con ellos.
estar en paz con ellos. Brota del corazón pacificado de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos peleamos en los barrios, entre los vecinos, con los amigos? ¿Por qué? Por cosas a veces que uno se da cuenta que son, en definitiva, triviales. Porque vive al lado, porque me tiró la basura, porque me barrió para acá, porque la medianera, porque no sé qué, porque el chico, porque el nene, porque lo otro. Y por ahí eso se extiende de tal manera que sabemos cómo comienza la violencia. Sabemos cómo comienza, pero nunca sabemos cómo termina. Y tenemos experiencia en la humanidad de saber la violencia que hay y cómo no sabemos cómo termina. Y ha terminado en formas terribles y atroces en el mundo. Ya lo sabemos. ¿Cómo se logra la paz en un pueblo? En nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Donde a veces estar en lugares públicos es difícil porque nadie quiere aflojar, todo el mundo nos creemos con derecho, pero no con deberes. Creemos que tenemos derecho a todo, pero no tenemos deberes, no cumplimos con nuestros deberes de ciudadano. Si cada uno de nosotros no aporta a esa paz, es muy difícil para convivir en una ciudad, en el tránsito, en la forma en que nos dirigimos, en la forma que hablamos, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que transitamos en la calle, a veces con una soberbia tremenda que nos creemos dueños de la situación. Así no se logra la paz, no se camina hacia una paz. Yo no soy el dueño de la verdad. Imagínense en un país como Argentina lograr la paz. Si cada uno de nosotros no deja a veces algo de lado, es imposible lograr la paz. Es imposible. Si no pensamos, si cada uno no piensa en el bien del otro, y no solamente en mi bien, porque el egoísmo de la guerra es eso, que pienso solo en mi beneficio. Y para lograr mi beneficio, que es lo que más quiero, destruyo lo que se me pone al paso. La ambición desmedida de poder. La ambición desmedida de poder. Lograr la paz. Por eso hoy estamos aterrorizados, miren, con lo que pasa en el mundo. En estos días, y estamos como espectadores en el cine, viendo la película de la guerra. Irán, Israel, Ucrania, Rusia y tantos otros lugares bombardeados. Vemos caer las bombas, los misiles, se cuentan los drones que sobrevuelan y que tiran y que estallan ciudades y que mueren inocentes que no están en esa pelea política y ambición de poder, que no están y mueren, porque son ellos los que mueren, no los que buscan el poder desesperadamente. Por eso corremos el riesgo de ser espectadores de la guerra y de convertirnos, tener como el cine, ir al cine y mirar la guerra, acostumbrarnos a eso, naturalizar la guerra. La vemos en televisión, vemos cómo tiran los misiles, miramos, cae sobre ciudades, sobre hospitales, sobre lo que fuere. Miren lo que dice Jesús en un texto maravilloso, una de las páginas más bellas del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas. Es como la constitución para el cristiano, es lo que marca el camino, es lo que nos va indicando la luz que tenemos, cómo debemos vivir. Dice Jesús en la bienaventuranza: felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es decir, si yo quiero vivir cristianamente, si yo quiero ser el hijo preferido del Señor, tengo que trabajar por la paz. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque si vivo en la violencia y en la guerra, estoy agrediendo al prójimo. Y lo que dice Jesús, que es el mandamiento más grande, es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, nos dice el Señor, si queremos ser llamados hijos de Dios, si queremos ser hijos de Dios, debemos trabajar por la paz. Por la paz conmigo mismo, por la paz en mi familia, por la paz en mi barrio, en mi cuadra, en mi pueblo, la paz en este país y en el mundo entero. Trabajar por la paz. Por eso la paz es un trabajo, es una acción, es un esfuerzo que tengo que hacer. Ahora, los que no trabajan por la paz, los que buscan la perfección de la guerra, la perfección de las armas, los que buscan la violencia, los que quieren ganar
comercialmente a través de la guerra, no son llamados hijos de Dios. Lo contrario serían hijos del diablo. Si los que trabajan por la paz son hijos de Dios, los que trabajan por la guerra, ¿qué serán? Hijos del diablo, seguramente. Vamos a pedirle al Señor en este día nuestro en que vamos a celebrar mañana el Día de la bandera que indica la bandera de la paz, la bandera nuestra, la bandera celeste y blanca, esa bandera que nos cubre a todo, esa bandera que sea de paz, ¿no? Decir lo que dice la oración nuestra por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Te necesitamos para construir la paz, para buscar la paz. Esa paz que está tan débil, a veces tan agarrada, como decimos, con alfileres, esa paz. Pero cada uno de nosotros debe hacer ese esfuerzo. Que la bandera argentina, nuestra insignia patria, nos cubra a todos y nos fortalezca para trabajar por una paz duradera. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. En Salto Materiales tenemos todo. Materiales gruesos para tus proyectos, pisos y revestimientos, aberturas para exteriores e interiores, griferías, sanitarios y vanitoris, amoblamientos para cocinas, placares y vestidores, pinturas para automotor, hogar y obra. Sumamos construcción en seco. Salto Materiales. Todo para construir momentos. Bueno, muy bien, continuamos ahora y le agradecemos como siempre al padre Juan Domingo Pisoni por estar con nosotros cada semana. Hoy tenemos un invitado y obviamente estamos hablando de quien ven en pantalla. El presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julián Ainora, está con nosotros, que vamos a hablar obviamente de muchas cosas y sobre todo de la política y de lo que está pasando en nuestro país a nivel nacional y de la marcha, obviamente, del día de ayer. Pero primero le vamos a decir muy buenos días, Julián. Eli, buen día, ¿cómo estás? Un gusto visitarlos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre te agradecemos muchísimo realmente que estés con nosotros. Sabemos que estamos en una semana un poco turbulenta, podríamos decir, ¿no es cierto? En términos políticos. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que se están viviendo horas muy importantes en la arena política en el país. Ayer hubo, como es de dominio público, una concentración multitudinaria, masiva y pacífica, fundamentalmente, que eso es importantísimo, en Plaza de Mayo, donde los diferentes sectores encolumnados en el peronismo, en el progresismo, algunos sectores más kirchneristas que otros, pero que dieron un pronunciamiento contundente en defensa, en acompañamiento, en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, en base a la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia hace unos días y que, bueno, que han motivado su detención, ¿no? Uh-huh. En este caso, arresto domiciliario, ya confirmado por el tribunal pertinente. Pero hubo un pronunciamiento concreto en el día de ayer. Sí, totalmente. Hablaste de una marcha pacífica, algo que, según el medio que mirabas, no mostraban lo mismo. Bueno, yo no participé en el día de ayer de la marcha. ¿Vos no participaste? De nuestra ciudad fueron, ¿verdad? Sí, yo no participé por un inconveniente personal, puntual, pero sí hubo mucha gente de nuestra ciudad, de diferentes ámbitos, no solo de la política, si querés. Desde el movimiento social, movimiento social y ciudadanos comunes que tendrán alguna afinidad con el peronismo que fueron. Y que podían ir, algunos tal vez no pudieron ir, como fue tu caso, por ejemplo. Claro. Pero lo que yo hablé con la gente que estuvo, con la gente por ahí que tengo más confianza, es que se vivió un clima pacífico. Bien. Y también, saber cómo lo vivieron. A pesar de un clima de esperanza, si querés. En el mensaje que Cristina
difundió Sí. para los militantes que estaban allí, para las personas que estaban allí. Claro, porque ella no pudo ser vista. No puede estar. No puede. Estaba ajustada a derecho, como ella dijo, voy a ajustar a derecho, voy a cumplir Sí, la sí, resolución sí, sí. judicial, aún considerando que es injusta, Claro. lo voy a cumplir y lo está haciendo. Pero en el mensaje que ella manifestó, cerró con ese famoso vamos a volver. Eso te iba a preguntar, porque ese fue, ¿no es cierto? Dentro de todas las cosas que dijo, que después si podemos lo vamos a escuchar un poquito, habló de ese vamos a volver. Y se dirigió directamente a quienes estaban allí en la marcha. Y vos decís, bueno, me contaron los que fueron que se vivió un clima de esperanza. Esas dos cosas tienen ahí, ¿no es cierto?, una conexión. Bueno, tienen una conexión directa, van de la mano. Pienso que la militancia política, en cualquier circunstancia que fuera, tiene que ser un motivo de alegría, o es un motivo de alegría porque uno se involucra pensando en que puede hacer las cosas bien para que a tu barrio, a tu ciudad, a tu provincia le esté mejor de lo que está. Entonces, para mí va ligado con la alegría. Yo no entiendo la militancia política si no es mediante la alegría. Lógicamente, es algo serio, complejo, requiere Claro. otras cosas. Pero bueno, creo que ese fue el mensaje de la gente. Eso fue lo que la gente vio. No solo manifestarse en contra de un fallo judicial que se tiene que cumplir, porque se siguieron todos los pasos del debido proceso, pero que hay una enorme mayoría de la sociedad argentina. Yo Sí. he estado leyendo encuestas que se han publicado. Casualmente, hay una, no sé si podemos nombrar una consultora. Sí, claro. La consultora Suban Córdoba, Ok. que difundió una encuesta al poco de conocerse del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dice que el 40,8% de los encuestados consideran que esta condena es injusta. Ok. El 53% piensan que es justa, 40,8% piensan que es injusta y hay un 6,2% de indecisos. Ok. Es altísimo un porcentaje de Es 40%. muy alto. Lógicamente, vos me vas a decir, no, sí, hay más que piensan que es justa, pero la gente que considera que la justicia actuó con parcialidad, buscando la proscripción política de Cristina Kirchner o del peronismo en general, es un porcentaje no menor de la sociedad. Claro, y es un pero- porcentaje de la sociedad que hay que escucharlo, Sí. que debe ser escuchado, Sí, claro. porque el mensaje de ayer fue contundente y lo reitero, fue un mensaje pacífico. Acá nadie quiere destruir al país, ni que le vaya mal, ni que caiga el gobierno, ni que no cumpla su mandato. Estas son cosas completamente distintas. Ok. Pero la gente se manifestó porque considera que hay un poder del Estado que es la justicia, un poder que está muy desacreditado, porque no rinde cuentas a la ciudadanía de sus actos, entre otras cosas, que entiende que no actúa con parcialidad y que ha tomado una causa completamente noble, que es la lucha contra la corrupción, que es una causa noble, la corrupción es un cáncer y hay que erradicarlo, pero no fallan con la misma parcialidad contra ciertos dirigentes que contra otros, porque en las causas que han tenido por corrupción o por otras cuestiones en el desempeño de sus funciones, otros expresidentes, la verdad que la justicia no ha actuado con la misma celeridad que actúa ahora. Entonces eso es lo que genera cierta ¿De disconformidad. quién, cierta por ejemplo? sospecha. Porque se habla mucho, por ejemplo, de esto, que hoy, después de tantos años, se habla de los años, ¿no es cierto? Sí. Que, se investigó o se recabaron pruebas, supongo que habrán tenido pruebas contundentes para este fallo. Se habla de la cantidad de años que se tardó hasta la condena, hasta que haya un fallo firme, y además también se habla de esto, ¿no? De que hoy por hoy, en nuestro país, la justicia es un poder independiente, por eso puede actuar. No, es un poder independiente y tiene todo el derecho de actuar. Lo que pasa es que lo que no demuestra es ser un poder ecuánime, ser un poder imparcial. El doctor Menem, que sí estaba condenado, se apropió de los fueros del Senado, porque era votado por el pueblo de La Rioja, vale aclararlo también, Sí. y murió en la comodidad de su hogar, estando condenado. No cumplió nunca su condena. Y siguió integrando el Senado de la Nación hasta el último día de su vida. El doctor de la Rúa... Bueno, pero justamente no es eso lo que se quiere evitar, que tengan esos fueros, los tan bueno, famosos fueros y por que, eso- que y no- por que- eso- que permiten que gente que esté condenada o que tenga una causa o que tenga denuncia esté en el Senado y que esté amparada por... No, por eso. Y por eso fue digna la actitud de Cristina Kirchner de decir, no voy a ser candidata a nada en el 2023, habiendo podido Claro. serlo, y iba a ganar la provincia ampliamente como la ganó Kicillof, y sin embargo no fue candidata. Se quedó sin fuero, se sometió al proceso y está cumpliendo su sentencia hoy, con dignidad.
personal y política. El otro ejemplo, el doctor de la Rúa, fue juzgado por la represión del 20 de diciembre del 2000, no es un caso de corrupción en este caso, pero sí en el marco del estado de sitio, esa represión salvaje que hubo en Plaza de Mayo el 20 de diciembre del 2001, con un saldo de 30 y pico de muertos, y bueno, fue sobreseído, murió en su casa tranquilamente, rodeado de su familia. Y bueno, parece que la justicia con algunos dirigentes no es lo dura que tiene que ser. Ojalá sea dura con todos, y si hay delitos y se pueden probar, que caiga el que tenga que caer. Ahora también genera ciertas dudas en la gente que no cree en la parcialidad de la justicia, en la independencia de la justicia, algunas de las pruebas de esta causa vialidad. Es una causa amplia, larga, por supuesto. A los que no tenemos conocimientos de derecho procesal o de derecho penal es difícil hacer el seguimiento, pero es interesante informarse y escuchar otras campanas también, no convencerse con lo que uno piensa solamente. Porque, bueno, hablando de las causas de la justicia, el expresidente Macri tiene muchas causas en la justicia. A lo mejor es inocente en todas, pero que lo declare inocente, que lleguen a su término. Juzgarlo. Si es inocente en todas, que lo declare inocente. Mucha gente tiene serias dudas también de esa inocencia. Claro, por ejemplo, el señor Macri. Esto mismo que vos decías, ¿no? Bueno, uno tiene que escuchar siempre todas las campanas, como uno generalmente dice, pero claro, escuchamos, por ejemplo, decir no hay pruebas contra ella, no hay pruebas que la incriminen directamente, es injusta la condena. Digo, ¿esto es un pensamiento generalizado del peronismo o del kirchnerismo? ¿O no? Yo no creo que no es solo un pensamiento, creo que hay opiniones jurídicas válidas que hacen pensar que esto es así. En su momento la defensa de Cristina Fernández de Kirchner le pidió un dictamen técnico al doctor Rodolfo Barra, que es un especialista en derecho administrativo, que fue ministro del gobierno de Menem, que a posteriori de ese dictamen tuvo un cargo, fue procurador del Tesoro, si no me equivoco, en el gobierno de Milei, hoy no está más en el gobierno. Y es una opinión calificada en materia de derecho administrativo, porque tiene uno de los estudios jurídicos más importantes del país en ese ámbito, en esa rama del derecho, y además también es un dirigente político que nunca compartió un espacio político con Cristina Kirchner, con lo cual también uno puede pensar, porque si hay un abogado de renombre o de capacidad que hace un dictamen favorable a la postura, a la posición de Cristina Kirchner diciendo de su partido, va a decir, no, pero bueno, pero no es imparcial, no es independiente. Bueno, claro, en este caso no. En este caso se reunían un montón de condiciones. Y el doctor Barra fue concluyente sobre que las pruebas que supuestamente prendían sobre Cristina Kirchner no eran tales. Ese dictamen está publicado, en su momento se publicó, está disponible en la web para quien lo quiera descargar y leer. Me parece que no es un capricho la postura que esgrime la defensa de Cristina. También creo, y esto va un poco con lo que hablábamos recién, que de ese 53% de la sociedad, o de los encuestados, si querés, que piensan que es culpable y que tiene que cumplir la pena, no sé si ese 53% está informado de los alcances de esta causa, o de las supuestas irregularidades que hubo, o de las pruebas que no son tales. Me parece que es más una condena política hacia su gobierno, hacia su carrera política, hacia su derrotero político, que hacia la causa en sí. ¿Es hoy Cristina una presa política, a la que, como se decía en un momento, se escuchó en algún momento decir, ella es una presa política, no es una presa por las pruebas que la pudieran haber incriminado? Sí, es una presa política. Es una presa política. Okay. A muchos les conviene que no pueda participar políticamente. Eso me interesa, porque digo, ¿por qué les interesaría o les convendría, en todo caso, que este fallo se haya dado? O se cumpla esta condena. Digo, porque justamente Cristina es la cara opuesta a este gobierno. O sea, claramente en el momento de las elecciones, hablando no muy a futuro, pero digo, en el momento de las elecciones y en el momento de cómo estamos, ¿no? En democracia, que queremos siempre recalcar eso, en el momento de votar y de las urnas y de hacer campaña, etcétera, ¿contra quién pelea el gobierno? Bueno, hay varias cuestiones ahí. Por un lado, al gobierno electoralmente le era funcional que Cristina fuese candidata, porque se lleva la polarización al extremo. Claro. La sociedad argentina hoy es lo que se llama popularmente, coloquialmente, grieta, claro, que en la ciencia política se llama polarización. La sociedad argentina está absolutamente polarizada. Hoy peligrosamente polarizada, te diría. Hoy Argentina está polarizada. Sí,
sí, está a la vista. Y eso es un problema. ¿Y son extremos? ¿Estas polarizaciones son extremas? Las polarizaciones se definen por los extremos. Okay. Hoy por hoy tenés un gobierno neoliberal con ciertas características de las nuevas derechas globales, que en materia de participación del Estado en la economía tiene un discurso del Estado mínimo, y tenés a un peronismo que en congruencia con su historia política proclama otras cosas: una mejor distribución del ingreso, la participación de los trabajadores en la renta nacional, que se piense en la industria nacional como motor de crecimiento, otras cosas. No sé si son extremos absolutos, pero hoy están planteados como tales. Claro. Hoy están planteados como tales. El tema es cómo se resuelve. Cómo se resuelve cuando la competencia política se va a los extremos, después se tiene que ir, en algún momento tiene que tender hacia el centro. Para tratar de que haya ciertas consonancias, ciertos acuerdos básicos. Si eso no ocurre, vamos a estar en graves problemas. ¿Se preocupa entonces a mi criterio, el camino? Esta es mi opinión, sí, claro, opinión política y personal. Exacto, pero preocupa un poco hoy, en la mirada peronista, el camino que se está tomando políticamente hablando en nuestro país. A ver, nosotros como partido siempre nos hemos manifestado. Hay gestos autoritarios, medidas autoritarias del gobierno que nos preocupan. No solo estamos en contra del plan económico, lo hemos manifestado públicamente desde el minuto cero. Entendemos que tener el dólar barato pisado, sumado a la recesión económica, sumado al endeudamiento sin sustento, sumado a la apertura de importaciones, son cosas que ya fracasaron en otro momento del país. Lo hemos charlado incluso en este ámbito otras veces, y que a largo plazo terminan mal. Una cosa es eso, ¿no? Es las críticas al plan económico que uno puede tener. Pero sí, también yo creo que el gobierno camina por una senda autoritaria que es peligrosa. Por ahora pareciera que es en lo discursivo, en la mayoría de las veces, por ahora, pero siempre uno tiene que preguntarse, o es lo que yo me pregunto, hasta qué punto la violencia discursiva va a seguir siendo discursiva y no va a dar paso a otro tipo de violencia política, como puede ser la violencia física. No estamos lejos, lamentablemente, de eso. Es mi visión. En otros países de América, y ojalá nunca nos vuelva a pasar, porque ya pasó en la Argentina hace muchos años, en otros países, vos fijate lo que pasó en Colombia el otro día, que a un precandidato a presidente lo balearon en un acto. Sí, fue tremendo. En México hay noticias sobre violencia política permanentemente, en Estados Unidos incluso ahora también. O sea, vos ves que el perfil que está teniendo el gobierno nacional, a ver si te interpreto, va más camino a una violencia que preocupa que a ser más pacífico. Pero yo no lo digo solamente por el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene componentes autoritarios, discursivamente es muy violento, el presidente lo es, ataca permanentemente a los periodistas, a los opositores, a un montón de gente de su riñón político se expresa de la misma manera, incluso sobrepasando límites de tolerancia, porque algunas ya son de mal gusto, incluso algunas expresiones, algunas declaraciones, como las que suele hacer Espera habitualmente, que probablemente sea candidato de la Libertad Avanza y encabece la lista a nivel nacional para la provincia de Esper. Digo, hay cosas que ya sobrepasan cualquier tipo de tolerancia democrática. Pero no es algo exclusivo del gobierno nacional esto. Porque hay muchos grandes medios de comunicación que trabajan de la misma manera. Y también habrá sectores en otros espacios y también habrá sectores de mi espacio político que también les sea funcional esta cuestión y trabajen de la misma manera. Claro. Esto no es bueno y no va a permitir en el largo plazo que se construya un país desarrollado, que en definitiva es lo que tenemos que tender a eso. Porque si no, todos estos sucesivos fracasos de la política y de la democracia argentina se van a seguir repitiendo. No podemos estar pendulando la historia política argentina siempre ha sido una historia pendular, vamos de un extremo al otro. Claro. Ese vamos a volver, que Cristina dice, no es improbable. A lo mejor esta nueva derecha, como yo le digo al gobierno de Milei, llegó para quedarse un tiempo largo, o no, lo va a elegir la gente, la gente va a hacer expresar su opinión en las urnas. Claro. Pero también si cuando cambie el sentido político y haya un gobierno de otro signo político, quizás que pueda ser más afín a nuestro espacio o que sea protagonizado por nuestro espacio, también va a tener que cambiar muchas cosas. Va a tener que ser un gobierno amplio, va a tener que ser un gobierno que sienten en la mesa sectores que hoy no están con el peronismo y que no están identificados con él.
Porque de lo contrario siempre vamos a terminar cayendo en políticas pendulares que a largo plazo fracasan. Claro, exacto. Cristina dijo ayer, vamos a volver más sabios, o con más sabiduría. Sí. Con más sabiduría. Bueno, esa sabiduría tiene que ver, a mi criterio, en la posibilidad de que se construya un frente bien amplio, donde haya muchos sectores políticos, sociales, que económicos, es esto más o menos que productivos. mostrábamos, ¿no? en pantalla, que son algunas imágenes de la marcha del día de ayer, que ahí podíamos ver tanto bueno, obviamente a movimientos sociales, a la Cámpora, junto a Máximo, junto a Kicillof, junto a, ahí está Alicia Kirchner, están todos en esta marcha, no faltó nadie. Pero no solo ese frentismo que se ve en la marcha que vos describís bien ahí. Uh-huh. Un futuro gobierno, sí, popular, si querés, para no decir peronista, tiene que incluir a muchos más sectores que lo que están ahí, a muchos. Okay. A gente que hoy está en el radicalismo, gente que está en el socialismo santafesino, incluso sectores de una derecha moderada, como puede ser la gente que está con Pichetto, qué sé yo, otros espacios. Claro. ¿Qué pasa con la CGT ahí? Que también tiene siempre, ¿no?, una participación muy activa cuando se habla de peronismo, de kirchnerismo. No sé si estuvieron allí presentes, no vi ninguna pancarta. Orgánicamente no participó la CGT, decretó la libertad de acción para los sindicatos que han participado, muchos lo hicieron. Ajá. Orgánicamente no participó. Es una de las patas de las cuales hay que tener en cuenta para elaborar cualquier tipo de política productiva. Los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, de los movimientos sociales. No hay que dejar afuera a nadie acá. Claro. Acá no hay que dejar afuera a nadie porque la reconstrucción de la Argentina va a ser muy complicada y no creo que no va a ser obra de un sector de iluminados. Si no se logra de una buena vez políticas serias a largo plazo, políticas de Estado que se puedan respetar por los sucesivos gobiernos, vamos a seguir en esta crisis permanente que favorece a unos pocos. Cuando hablamos de los discursos de Cristina, uno de los discursos o una de las palabras de Cristina cuando podía salir al balcón, que creo que fue uno de los primeros, si no fue el primero, ella habla, pero si uno analizaba un poquito lo que decía, hablaba como de una especie de enemigo que no lo nombraba directamente, sino un enemigo superior, el enemigo, ¿no? Este discurso un poco también habría que analizarlo un poquito más profundamente, si se quiere, porque cuando hablamos de esto, ¿no?, de hablarle a su electorado, hablarle a la militancia, hablarle a sus simpatizantes, habla también de un enemigo que ni siquiera es la justicia, decía como un enemigo económico, que ni siquiera se sabía a dónde iba. Bueno, yo creo que no es un enemigo económico. No, yo creo que se refiere a los grandes grupos económicos, que uno sospecha que pueden tener alguna vinculación con ciertos sectores de la oposición o con sectores de Bueno, pero si vamos más al llano, no podemos decir, tuvo años de investigación, se llegó a un fallo que algunos podemos o no dudar de si las pruebas son contundentes contra ella o no, que no es la única además que la justicia condena. Lógicamente, la más relevante por su condición de sí, claro, porque es una líder política. De la nación, pero esta cosa también de generar un enemigo que no terminamos no entendiendo qué es el enemigo. A ver, yo creo que todo en materia discursiva y de los discursos de odio, propios y ajenos todos, tenemos que bajar 10 cambios. Claro, salir y decir estos 3 monigotes, que también es un poco... No, bueno, pero... A algunos les parece por ahí tal vez más gracioso, pero a veces, que tenga como, en una situación... Es una muy buena comunicadora también y hace gala de esa forma de expresarse que tiene una oratoria muy buena, pero también a la principal argumentación que ella expresa, de que es una perseguida política, encuentra en su narrativa muchos de estos puntos. Es decir, yo tomé durante mi gobierno, como ella dice, un montón de decisiones que afectaron a grandes grupos económicos y esto es un vuelto por eso. Eso es lo que ella quiere decir. Un poco es también, hacía referencia a esto, ahora que me acuerdo, en las palabras que emitió en el día de ayer para la militancia, diciendo que el país donde los remedios eran gratis, donde no sé qué, no era una utopía, que fue un país de 12 años. No, utopía no es. Por eso dice vamos a volver, ¿no? Es real. Utopía no es. Es real, se hizo y se puede volver a hacer. Habrá que ver el cómo.
Habrá que ver qué hay que hacer ¿Cómo distinto es para el que sea problema? sustentable en el tiempo. Pero que se puede volver Pero a hacer. ¿por qué sí, no es ¿verdad? sustentable en el tiempo? ¿Por qué no es sustentable en el tiempo? Porque, por ejemplo, digo, ¿por qué pasa siempre esto? Que por ahí a veces uno te pregunta a vos, uno no, pero digo, ¿por qué pasa que cada 4 años, o cada 12, o cada 8, cuando cambia la nación, cuando cambia el presidente de la nación, no sostiene o no puede sostener una política que beneficiaba? Bueno, ahora ¿Por incluso, qué no puede? Yo creo, es muy complejo poder responder eso. Yo creo... El no hay que- plata, ¿no era un argumento? Sí. Bueno, es lo que piensa... Fue un argumento en un es lo principio. que piensa el presidente y es lo que mucha gente avala hoy. La gente, hay una demanda, ella lo dijo en las últimas cartas públicas que sacó, lo Sí. dijo en el discurso que dio el 25 de mayo en un acto cultural en el que estuvo con Teresa Parodi y con otros dirigentes. Lo que hay que hacer, lo que hay en un nuevo gobierno, lo que hay que poner en discusión y en tela de juicio es el rol del Estado. Acá lo que se está cuestionando es el rol del Estado y de los trabajadores públicos. El gobierno actual de Milei tiene una postura extrema, decir el Estado es una organización delictiva, hace todo mal, son ladrones del Estado los que están ahí, hay que Claro. cerrar todo, hay que dinamitar todo, y que mucha gente comparte. Entonces, para cómo se reformula eso desde una mirada política peronista o progresista, en demostrar que el Estado puede administrar bien sus funciones, que puede gastar lo justo y necesario, que puede ser equilibrado, que las empresas públicas pueden funcionar bien. Ese es el nuevo desafío que tenemos. Encarnar un proyecto en el cual todo eso se pueda contemplar, porque es la demanda de la gente. Milei no es tonto. Claro. Por algo no se pronunció, puede... hablamos, ¿no? No, pero más allá de eso, que Sí. ahora, si querés, lo tocamos. Sí. Él no es tonto en las cosas que plantea y que dice. Sí. Él sabe que hay un plafón en la sociedad. En otros tiempos, en la época de las dictaduras, quizás en la primera parte del menemismo, el ajuste no estaba bien visto por la gente porque sabía que tenía coletazos directos Claro. en su vida cotidiana. Pero la gente te dice, no, está bien, esto hay que hacerlo, de esfuerzo hay que hacerlo. Claro. Él Hay es- un discurso que fue... Sí, que no son discursos, es un sentimiento Un de la sentimiento, gente. está Y bien. eso Cristina lo explicó claramente cuando dice la persona que iba a un hospital público y tardaban meses en atenderla, que no está conforme con los servicios educativos públicos. Y bueno, y entonces te dice, no, es verdad, hay que achicar todo, hay que cerrar todo. Que tampoco es la solución ese extremo. Claro. Pero a lo mejor hay que claro. pensar Mediar. un nuevo Estado, no el que conocimos antes, no el que tenemos ahora, porque ahora ¿qué pasa? El Estado se retrae, tiene menos funciones, invierte menos, pero la necesidad de la gente aumenta. Aumenta, claro. Sí, claramente. Aumentan cada vez más. ¿Y a dónde termina yendo la gente? A otros lugares. Vos decís, el Estado Nacional deja de invertir, esto lo hablábamos ya otras veces, Sí. se habló en la rendición de cuentas, en el También, Consejo. sí, sí. El Estado deja de invertir, la gente, el primer prestador de servicio, ¿cuál es? El municipio. Y también el municipio necesita fondos para funcionar. O sea, no es tan sencillo. Claro, no es tan sencillo. Una reducción drástica / destrucción del Estado no es ni sencilla ni posible. Y va a traer coletazos en el largo plazo. La ausencia también, esto lo hemos charlado en otras notas también, la ausencia de obras públicas. Por ejemplo. Eso va a traer consecuencias a futuro. Sí, a mí, por ejemplo, cosas que hay también que un poco me hacen ruido es el tema de la salud, ¿no es cierto? La Que salud, la el falta de hospital- inversión en salud, Claro. en la formación de los médicos, de los trabajadores universitarios, docentes universitarios, son consecuencias que no se van a ver en el día cero, se van a ver en mucho en el largo plazo. Y bueno, pero bueno, eso no quiere decir que un buen sector de la sociedad esté de acuerdo con estas políticas que se están implementando y que a lo mejor en sus reclamos alguna parte de razón tienen. Entonces por eso hay que plantear una nueva forma Claro, hay que plantear una nueva de gestionar forma, el Estado, más claramente. eficiente, más si querés más austera en cierto punto, pero no caer en el extremo de dinamitar todo, porque tampoco es la solución. Tampoco es la Además, solución. Claro, veíamos justamente, digo, uno salió, digo, planteando un poco ahora, ¿no? Digo, uno sale de 4 años de Alberto Fernández, que fue un hombre sin carácter, sin decisión, y que después se destapó todo lo que se destapó. Claro, se presentaba un personaje como Javier Milei, que era disruptivo, que venía supuestamente con mucho más carácter, si se quiere, que lo que estábamos viendo hasta el momento, y es un poco esa autocrítica que se debería hacer también. Sí, es una autocrítica. Porque por digo, supuesto. Cristina siempre fue
más de armas tomar, de tener decisión, de tener... Bueno, que gobernaba, eso está claro, ¿no? Alberto Fernández no, entonces... Que gobernaba, también está claro, mismo Menem o Dualde. Claro, ¿qué pasó después? A los argentinos nos gusta históricamente ¿Qué pasó después? los gobiernos fuertes, centralizados en la figura del presidente de turno, la persona que resuelve. Sí. Y un poco Milei tiene esa imagen. No es alguien que ignoramos, claro. Y bueno, quizás ese fue uno de los puntos flacos, entre otros, del gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, también la gente eligió un cambio tan rotundo por algo. Por eso digo, no es culpa de la gente tampoco. ¿Por qué Massa no midió? ¿Por qué Massa no llegó a convencer o a hablarle? Bueno, creo que Massa hizo una campaña muy buena. Se puso al hombro el Ministerio de Economía en un momento recontraduro. Estuvo muy cerca de ganar primera vuelta. Me parece que humanamente hizo todo lo que pudo. Pero bueno, cargó con el lastre de ser candidato de un gobierno que estaba muy debilitado. Claro, que no tenía fortaleza política. Esa es la lectura que yo tengo. Me parece que hizo una campaña formidable, buena, que adelantó muchas de las cosas que en sus propuestas y en su campaña que iban a suceder, que están sucediendo hoy con este gobierno libertario. Claro. Y bueno, no pudo. Claro. De cualquier manera, si hubiese ganado, te digo que era para escribir de nuevo un montón de libros de política. Si aún con el lastre que tenía ganaba, bastante bien le fue. Con el lastre que tenía, me encanta ese. ¿Kicillof o Máximo? Porque Máximo se pronunció, me parece también, diciendo que era un poco el que venía a tomar esa dirigencia. Yo creo, a lo mejor va a parecer medio un juego de palabras lo que te voy a decir, porque falta muy poco para que el cierre de listas y demás. Pero yo creo que estos días esta discusión de las candidaturas están aplazadas porque el peronismo se unió y puso tregua a sus internas en el marco de esta disputa que se está dando, política que nos trasciende, ¿no? Si vos me preguntas a mí, bueno, yo formo parte junto con el intendente y con todo su equipo de trabajo del Movimiento Derecho al Futuro, que es el sector que está respaldando a nuestro gobernador Kicillof de cara a la construcción política que se viene. ¿Cómo se llama? Derecho al Futuro. Movimiento Derecho al Futuro. El Movimiento Derecho al Futuro. Sí, es un espacio que se ha presentado hace muy poco y bueno, que es liderado por Axel Kicillof. Nosotros creemos que él tiene que ser el próximo candidato presidencial. De cualquier manera falta un montón. Sí, claro. Falta mucho. Creo que ahora la discusión es otra. La discusión es tener un cierre de listas lo más armónico posible, que se dé en unidad, que se pueda presentar una alternativa común para hacerle frente a este gobierno. Y después en el 2027 falta un montón y habrá que construir en los próximos 2 años. Yo pienso, y creo que también es lo que el gobernador ha expresado, pienso que es esa alternativa, ¿no? Muy amplia, mucho más amplia de lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy en materia de frente electoral y político hay que cuidarlo, mantenerlo, pero hay que ampliarlo, no va a alcanzar con esto solo. Bien, hay que hacer como hizo Lula en Brasil, que incluso hasta se alió con sectores de derecha moderada que iban totalmente en contra hace 20 años atrás de lo que él proponía y que lo respaldaron. Pero que hay que ampliarse. Sí. Esa es tu... Sí, por supuesto. Sí, hay que ampliarse. No hay que dejar a nadie afuera, porque hay un adversario muy duro enfrente y que entendemos que va a ser muy negativo para el país. Sí, hay que ampliarse. No amontonarse, hay que construir un frente sólido, pero amplio. Muy amplio. Eso pasó en un momento, cuando presentaron como candidato a Alberto Fernández, había, ¿no?, más unidad y después se desarmó un poco. Históricamente el peronismo siempre ha tenido una vocación frentista. Claro. Siempre ha tenido. Desde que se formó, te diría. Siempre se incorporaron. Cuando Perón forma el partido en los años 40, él incorporó gente del Partido Conservador, del socialismo, gente que se fue del radicalismo, militares, la militar, gente del sindicalismo. El peronismo tiene una concepción frentista en su génesis y hay que mantenerla. Por eso digo, cualquier espacio, y no solo progresista o centro izquierda, no, tiene que haber otras expresiones también. Claro. Porque nosotros tenemos que tener en claro que hay que presentar una alternativa que pueda ser no solo competitiva frente al gobierno libertario, frente a Milei, sino que también, además de ser competitiva electoralmente, que es una cosa, que es lo que pasó con Alberto Fernández, que fue la estrategia electoral resultó bárbara. Sí. Tipo, ganó bien, ganó en primera vuelta. Pues bueno, su gobierno dejó algunas cosas que desear, muchas cosas que desear y muchas cosas que no funcionaron. Para que eso no vuelva a suceder, el armado político tiene que ser diferente. Claro. Y bueno, qué sé yo, si vos me preguntás hoy,
yo creo que la persona indicada para conducir esa conformación es Kicillof. No tengo dudas de eso. De cualquier manera, nada, hay que trabajar, él tiene una enorme responsabilidad, que llevar adelante esta provincia 2 años más, en un contexto donde las provincias no reciben los fondos que tienen que recibir de parte del Estado Nacional. Esta famosa política de no hay plata no solo es ahorro de fondos, como piensa la gente, también es que las provincias no reciben lo que tienen que recibir, que los municipios no reciben lo que tienen que recibir. Es un ajuste llevado al extremo. Y no va a ser fácil los 2 años que tiene Axel. Y es una provincia muy grande, muy difícil, la que más produce y no recibe lo que produce. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esto que vos decís es interesante porque, bueno, se han pronunciado, también el intendente Ricardo Alessandro se ha pronunciado, Camilo, bueno, todos bajo la premisa de seguir o de apoyar la candidatura de Kicillof. Algo de lo que se habló en su momento era del posible indulto al que apelaba tal vez Cristina Kirchner, dependiendo del presidente próximo. Digo, ¿crees que eso pueda suceder? No, eso es hacer futurología total. El indulto presidencial es una facultad que tiene el presidente de la Nación. Está previsto en la Constitución Nacional. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Si oportunamente se toma esa medida, va a ser legal, sí, está dentro de las potestades constitucionales del presidente. Está dentro de las posibilidades, sí. Menem indultó a las juntas militares y a los jefes guerrilleros que habían sido juzgados en el gobierno de Alfonsín. Duhalde indultó a Zein el-Din, que era un ex militar carapintada, y a Borregrán Merlo, que era un ex jefe guerrillero también. Hay historias de indultos. Hay historias, sí, claro. El indulto es un perdón. Perdona la pena, no borra la situación judicial. Es un perdón. Es una facultad que tiene el presidente de la Nación, que es una atribución, una rémora que viene de la época de la monarquía, que el rey de España tenía esa atribución de perdonar las penas. Supongo que la debe seguir teniendo el rey seguramente actual, pero en la Constitución argentina se estableció de esa forma. Es un recurso legal, sí, porque se han agotado las instancias del proceso judicial. O sea, Cristina fue juzgada en primera instancia, a posteriori hubo una cámara que revisó las actuaciones y después se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, que la Corte Suprema dijo en realidad que todo lo que se había hecho no es que falló, no actuó en el caso, lo que dijo fue: lo que se hizo ahora está todo bien, yo no tengo que actuar. A lo mejor hay otra corte el día de mañana que puede revisar también. Por último, Julián, te quiero preguntar, ¿por qué crees que el presidente de la Nación, excepto su vocero, Adorni, en algún momento se pronunció, pero por qué crees que no se pronunció, no se manifestó, no dijo nada, ni siquiera a través de redes sociales, que es un poco su campo, ¿no? Bueno, él utilizó la red X el primer día, pero fue más que nada como para desmentir a aquellos periodistas que decían que él tenía un pacto de impunidad firmado con el peronismo, con el kirchnerismo. Me parece que no ha hecho de esto una cuestión de Estado por 2 motivos. Primero, porque está evitando a toda costa el conflicto social, cosa que me parece bien, que está manejando la situación con prudencia. No suele ser prudente, en este caso es prudente porque no le conviene. No le conviene que haya una represión grande, que haya un baño de sangre en la vía pública. Me parece una decisión prudente de un presidente que no suele ser prudente. Y por otro lado también, indudablemente que desde que esta cuestión se puso en el tapete público, se aceleró, que todo se aceleró en los últimos 20 días, no recuerdo cuándo fue que Cristina anunció que iba a ser candidata a legisladora provincial. Más o menos hace 20. Se aceleró de una forma terrible. Desde ese momento hasta hoy, no sé, han pasado 20 días, ponele, por decir una fecha, Cristina ha ocupado la centralidad total en la discusión política, en el debate político. También él necesita volver a posicionarse él en el centro y no que sea el kirchnerismo o Cristina quien ocupe ese rol. Forma parte, por un lado, creo yo, de su responsabilidad como presidente y también de una cuestión política. No le conviene que se esté hablando todo el tiempo de Cristina. Porque hay muchos que hablan bien y muchos que hablan mal, pero están hablando de ella, indudablemente que volvió a ser el centro de la realidad política argentina. Claramente. Y algo que no estaba en disputa hasta hace unos meses, pues Milei desde su asunción como presidente hasta hace un tiempo había logrado ser él un centro único, te diría. Porque es tan polémico, es tan disruptivo en sus declaraciones, en las decisiones que toma y demás, que realmente se había puesto en el centro del escenario,
como le corresponde también a un presidente. Pero bueno, ahora ese centro está en discusión, está en disputa. Bajó los decibeles. Bueno, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos comentabas de esto, ¿no es cierto? Que, bueno, también mucha gente de nuestra ciudad marchó ayer. Seguramente hoy debe estar descansando, así que te agradecemos. Bueno, vos nos contabas que no pudiste ir por una cuestión personal, pero te hubiese gustado estar, tal vez. Me hubiese gustado ir, sí, me hubiese gustado ir. Sí, ok. De cualquier modo, creo que la participación política es muy amplia y se puede dirimir en diferentes campos, ¿no? Pero es muy valioso la gente que fue, que se jugó, gente muy joven, gente mayor también. Lo importante es que la gente se manifieste siempre. No solo, incluso la gente que piensa contrariamente a nosotros, que también se manifieste, está muy bien, es parte de la democracia, es lícito, siempre y cuando sea como yo te decía, o como pienso que esto sucedió, que fue una manifestación pacífica. Pacífica. Es lo que hace falta, ¿no? Hace falta una convivencia pacífica. Bajar decibeles. Hay que bajar decibeles, hay que aceptar al otro, al que piensa distinto. Ese es el otro gran desafío que tenemos. Hoy parece que es, sí, una utopía, te diría. Pero es posible. Es posible. Bueno, Julián, muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Vamos a un pequeño corte y volvemos, que tenemos los mercados. ¿Sabías que existen algunos tips para que disfrutes al máximo de tu velocidad de internet? Te los compartimos. Ubica el cable módem a una altura mayor de 1,5 metros y siempre verifica que esté apoyado sobre la base, con las luces mirando hacia el frente. Si tiene antena, esta debe estar vertical y lo más alta posible. Lo mismo para cuando la antena es interna. Ponelo lo más lejos posible de metales, agua, espejos y artefactos electrónicos como heladeras, parlantes de audio y otros, ya que estos obstaculizan la llegada de internet desde el cable módem router hacia los dispositivos. No cubras el cable módem. Debe tener ventilación y lo mejor es ubicarlo en un lugar abierto. Tené en cuenta que cuando estás en una habitación distinta a la del cable módem, las paredes, muebles y otros objetos también son obstáculo para que llegue una buena señal. Elegí un lugar céntrico de la casa para ubicarlo, así la señal llega a todos los ambientes. No olvides que podés utilizar un cable de red que vaya... Bueno, muy bien, volvimos rapidito porque tenemos más información y obviamente se nos va el tiempo. Así que vamos a las primeras imágenes para comentarles de qué se tratan. Vamos a hablar de una invitación que tenemos para hacerles. Sí, en este caso hablamos del acto. Sí, se viene el acto que ustedes saben al que todos tenemos que ir. Es el acto por el Día de la Bandera. La conmemoración por el Día de la Bandera se realizará mañana viernes 20 de junio a las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín. Durante la ceremonia se llevará a cabo el acto oficial y el juramento. Así que, bueno, todos invitadísimos entonces al acto. Les recordamos además que tenemos Feria Emprendedora, claro que sí, nos encanta la feria, felicitamos a todos los feriantes. Feria Emprendedoras por el Día de la Bandera, el 20 de junio. En el marco de la conmemoración por el Día de la Bandera se llevará a cabo la Feria Emprendedora Municipal en la Plaza San Martín. El horario de la jornada será de 12:30 del mediodía a 19:30 horas. En el lugar se podrán encontrar diversos productos locales como artesanías, deco, bijú, tejidos, pastelería. Se informa también que el evento queda suspendido en caso de lluvia. Bueno, muy bien, tenemos ahora otra información. En este caso tenemos que hablar de falla en la línea de emergencias para llamadas desde celulares, ¿sí? Se informa a la comunidad que las líneas de emergencias 100, 107 y 147 no están funcionando para las llamadas que se realizan desde teléfonos celulares. Los números alternativos habilitados para comunicarse son los siguientes: monitoreo 42 29 34, 42 32 98, WhatsApp 2474 68 19 12. Bomberos 42 47 41. Hospital 2474 51 32 97. Bueno, tenemos información con respecto a los trabajos que se estuvieron realizando, sí, porque obviamente continúan los trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos puntos de la ciudad. Durante los últimos días se desarrollaron diversas tareas de mantenimiento con el objetivo de mejorar y preservar los espacios públicos de Salto. Entre los trabajos realizados se destacan tareas de barrido y limpieza en los parques y en el ingreso al camping municipal, limpieza general en los puentes del balneario municipal,
barrido sobre la avenida Irigoyen, barrido arreglos en calle Colón, emparejamiento y preparación para el mejorado en calle Magliotti. Desde el municipio se agradece el compromiso del personal que lleva adelante estas acciones y el acompañamiento de los vecinos en este proceso de reconstrucción de nuestra ciudad. Lo hacemos juntos. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes también para comentarles que comenzó el taller gratuito de orientación vocacional. El día martes por la mañana se realizó el primer encuentro del taller de orientación vocacional gratuito, una propuesta destinada a acompañar a las juventudes en el proceso de elección de su futuro académico y profesional. Durante la jornada, los participantes comenzaron a trabajar con herramientas que les permitirán reflexionar sobre sus intereses, capacidades y proyectos personales. Es un espacio de contención y guía. El taller es organizado por la Oficina de Juventudes junto a la Dirección de Cuidados Integrales como parte de una política pública que busca generar oportunidades y acompañamiento para el desarrollo integral de los jóvenes de nuestra ciudad. Desde el municipio destacaron el compromiso y la participación de este primer encuentro y recordaron que las actividades continuarán en las próximas semanas. Exhibición de tazas, vamos a una información también muy importante. Habilita el trámite para la exhibición de tasas municipales 2026. La Municipalidad de Salto informó que se encuentra abierto el periodo para solicitar la exhibición de tasas municipales para el año 2026. Este beneficio está destinado a jubilados, pensionados, excombatientes, personas con discapacidad, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la Banda Municipal Francisco de Sico. El plazo para realizar la gestión se extiende hasta el 30 de noviembre. Los interesados deben presentarse en las oficinas de desarrollo social ubicadas en Avenida España y Raúl Alfonsín de lunes a viernes de 7 a 11 horas con fotocopias legibles de la documentación requerida, que es algo de esto que vemos en pantalla. Nos encontramos hoy en la planta de residuos sólidos urbanos de nuestra ciudad en una nueva jornada de extracción, retiro y recupero de neumáticos fuera de uso. Esto es junto con la empresa Cemento Avellanedas, otra de las políticas que venimos llevando a cabo dentro del programa integral de gestión de residuos para hacer la correcta disposición de cada uno de los residuos. En esta ocasión nos vamos a llevar 2 bateas completas y vamos a seguir haciendo distintas jornadas para completar toda la actividad y lograr sacar todos los neumáticos fuera de uso que tenemos en disposición transitoria dentro de la planta. Neumáticos fuera de uso, una nueva vida para lo que ya no sirve. La Municipalidad de Salto continúa trabajando por una ciudad más limpia y sustentable. En la planta de residuos sólidos urbanos se realizó el retiro de neumáticos fuera de uso que serán destinados a su reutilización como combustible alternativo en hornos cementeros. Este tipo de acciones no solo contribuyen a reducir el volumen de residuos, sino que también previenen la contaminación ambiental y promueven una gestión responsable de los desechos. Transformar residuos en oportunidades es parte del compromiso con el cuidado del ambiente y el bienestar de nuestra comunidad. Nueva propuesta, sí, ahí vemos en imágenes de entrenamiento funcional gratuito en Barrio Retiro. A partir de los miércoles comienzan las clases gratuitas de entrenamiento funcional en el Club de Barrio Retiro. Una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Salto con el objetivo de promover hábitos saludables y la actividad física en la comunidad. La propuesta, a cargo de la instructora Rusa Jim, está abierta a personas de todas las edades que deseen incorporar el ejercicio y una rutina semanal. Las clases son totalmente gratuitas y con cupos limitados. Quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un mensaje al 2474 56 55 60. Vamos ahora sí al mercado. Claramente tenemos la cotización del trigo en 226.700 pesos, el maíz en 198.000, el girasol está sin cotización, la soja cotiza en 318.200 pesos y el sorgo cotiza en 187.000 pesos. Vamos ahora al dólar. El oficial para la compra está en 1.110 pesos, para la venta está en 1.160. El dólar blue para la compra está en 1.170 pesos y para la venta está en 1.180.
90 pesos. Mercado agroganadero, la entrada de vacunos del día de hoy es de 2.847. Rapidito nos vamos a los títulos de tapas de diarios de nuestro país, sí, en este jueves 19 de junio. Cristina consiguió una marcha grande, pero no tuvo su 17 de octubre. En un mensaje grabado dijo, el modelo de Milei se cae y vamos a volver. Vamos a la siguiente etapa, vamos a página 12, sí, que tiene una impresionante imagen, el 18. El despliegue represivo del gobierno quedó en ridículo ante la histórica marcha de todo el peronismo y otras fuerzas opositoras contra la proscripción de Cristina Kirchner. Este modelo se cae y por eso estoy presa, aseguró la expresidente en un mensaje grabado para la multitud que la escuchaba emocionada. Vamos a volver, completó. Y la consigna se transformó en himno de esperanza en boca de la muchedumbre. Última etapa, tenemos a Olé, en su título principal dice Mundial de Clubes, se le rayó. A River lo complicó el empate de Rayados con Inter y Monterrey, ahora es casi una final encima. La lesión de Driussi lo inhabilita por todo el torneo. Bueno, muy bien, tenemos ahora el pronóstico del tiempo. Hoy una máxima de 17 grados, soleado en nuestra ciudad, muy agradable la tarde. Para mañana también, muy linda la tarde, pero muy frío a la mañana, chicos. 5 de mínima para mañana. Hoy una helada tremenda cayó. Sábado, más nublado, cubierto. 16 de máxima, bastante fresquita. 6 de mínima. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Ragazza Boutique por vestirme por esta semana, hermosa esta camisa y también tengo un abriguito muy divino que me dio para fiestas, para festejar, para pasar, para estar bien, para estar linda, así que acérquense como siempre decimos a Ragazza Boutique. Muchísimas gracias a Aurora y a Silvia como siempre por ser tan amables. Nosotros nos despedimos, nos vamos a ver mañana, no señores, el día lunes si Dios quiere.